cordial saludo a cada uno de ustedes en este domingo 25 del tiempo ordinario. El evangelio que hoy nos regala la liturgia es Lucas 18, 9 al 14. Escuchemos. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una palabrita del contexto de este pasaje. Lo primero, estamos en el camino de Galilea a Jerusalén, que ya está llegando a su fin. El capítulo 19 justamente está ambientado en Jericó, que es la puerta de entrada a Jerusalén, y esta es prácticamente una de las últimas enseñanzas del camino. Aquí se exaltan dos cosas fundamentales: la espiritualidad expresada en la oración y también la misericordia, que hace parte configurativa de esa espiritualidad en el Evangelio de Lucas. Segundo, el texto mismo. Se trata de una parábola. Y en una parábola hay una intencionalidad de base, y es formar en sabiduría. Lo que Jesús quiere como maestro de vida es que los discípulos realmente asuman el reino de Dios como ese camino de vida que es la sabiduría. Y lo hace a través de un discernimiento de la realidad. Aquellos que se tienen por justos y desprecian a los demás. ¿Cómo formarnos espiritualmente en ello? ¿Qué tipo de actitud debe ser la de un discípulo que es discípulo misionero del reino de Dios? En esa misma lógica sapiencial se presentan dos personajes. Uno es un fariseo y el otro un publicano. Dos personajes antagónicos. El uno lleva un nombre que se dice fariseo, y es un nombre despectivo para decir que está separado, pero que quiere vivir su fe en radicalidad, quiere vivir un modelo de santidad según la tradición de Israel, y especialmente de cumplimiento celoso de la ley. El otro es un judío que quizás por buscar un camino de superación y de conseguir dinero y sobre todo de alimentar a su familia, o quizás también de ambición, prácticamente se ha vendido al invasor, que es el Imperio Romano, para cobrar a su mismo pueblo los impuestos de ese invasor. Y por lo tanto tiene que relacionarse con el mundo pagano y genera, por lo tanto, también un incumplimiento de esa ley. Por lo tanto, es un marginal de la ley y marginal del nacionalismo judío, rechazado y visto como traidor. Son dos modelos de vida completamente disímiles, incluso contrastantes. Pero cada uno de ellos tiene su propia espiritualidad. Vamos a ver, eso es lo que nos regala hoy el Señor en esta parábola. Están en el templo, es decir, en el contexto justamente máximo de esa expresión espiritual y de esa identidad del pueblo de Israel respecto a cómo relacionarse con sus hermanos del pueblo de Israel, con los extranjeros y también con Dios mismo. El primero, como también de alguna manera se ve reflejado en ciertas prácticas religiosas todavía hoy,
empieza diciendo: Dios, te doy gracias. O sea, el contexto es de una oración de acción de gracias. Está de pie, eso corresponde a lo mismo. Quizás aquí de pie podemos entrar en contraste con el publicano. El uno se muestra y el otro se oculta, pero realmente estar de pie es el modelo típico de oración judía. Y está haciendo una acción de gracias que normalmente debe ser por aquello que el Señor ha hecho por mí. Normalmente, si yo estuve en un momento de desgracia, suplico al Señor y Él me responde y entonces yo le doy gracias. Curiosamente, aquí no hay eso. Aquí es: no soy como los demás y yo hago esto. Por lo tanto, hay un sentido de autorreferencialidad. Sin embargo, hace parte del modelo todavía de la oración típica matinal del judío, que dice justamente: te doy, bendito eres tú, Señor, que no me has hecho pagano, y que no me has hecho esclavo, y que no me has hecho mujer. Ese no me has hecho, no me has hecho, no me has hecho, pues hace una referencia un poco también a esa oración que acabamos de escuchar. Doy gracias a Dios por lo que yo no soy, considerando el resto como negativo. Eh, Haciendo quizás referencia a ello, también Pablo advierte que en Cristo somos todos hijos de Dios y que por el bautismo nos hemos revestido de Cristo. Por eso ya no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Es una referencia a ese camino, digamos, donde todos terminamos siendo amados, perdonados, redimidos en la relación con Cristo. Sin embargo, ese tipo de espiritualidad es un tipo no solo que separa, sino que privilegia de alguna manera al que es así y no es de otra forma. Esa es la mirada un poco también de juicio profético sobre ese tipo de espiritualidad. En cambio, el publicano refleja una situación y una actitud completamente distinta. Se oculta de la gente, de las miradas de los demás, que seguramente querrán juzgarlo, y también de Dios. En cierta manera, él se siente consciente de que su forma de vida no es lo que Dios quiere para él, y lo que hace es pedir perdón. Ese pedir perdón, esa súplica, corresponde también de alguna manera a la primera parte de este capítulo 18. Uno que siendo un poco corrupto, o más bien corrupto, termina llegando al camino de la misericordia, del perdón. Aquí igual, uno que es consciente de su propio pecado y de su propia, digamos, traición al modelo de Israel, él de alguna manera llega también al camino de la misericordia. Al final es eso, llegar al camino de la misericordia. Y eso es lo que justifica, esa es la verdadera justicia. Ese es uno de los temas que atraviesa toda la parábola o todo el texto. Desde que dice al inicio: se tenían por justos. Después el fariseo dice que yo no soy como los demás hombres que son injustos. Y al final termina hablando de que son justificados. La súplica del publicano tiene un ingrediente particular. Y es que dice, se traduce como ten piedad de mí. Pero verdaderamente el verbo que se utiliza, que es única vez en Lucas, hace referencia a la expiación. Por lo tanto, es como suplicando que su pecado sea expiado, sea perdonado, sea salvado por el perdón de Dios. Y eso hace que entonces, evidentemente, la oración del publicano se sitúe en la oración ideal de todo el que llega, como en los Salmos, a presentarse ante Dios, suplicando no solo el perdón, sino la expiación de sus pecados. Así no llega el fariseo. De ahí depende la justificación. El que va al templo busca la expiación. En cambio, el fariseo no viene así. Viene para evidenciar su orgullo, su motivo de orgullo. Ese es el camino que el Señor, y con eso termino, nos muestra este domingo para que vivamos la experiencia no solo de la misericordia, sino una espiritualidad desde la humildad. Cada uno llega desde un punto del
de su vida, pero ese es el punto de encuentro con Dios. Una oración donde nos reconocemos pequeños para que actúe la misericordia de Dios.